Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado, finalmente, Aristóbulo Iturri. ¿Cómo estás, Aristóbulo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Aristóbulo, bueno, ministro de las Comunas, fue vicepresidente de la República hasta hace poco. Fue vicepresidente además de la Asamblea Nacional Constituyente del año 99, donde redactamos la Constitución. Bueno, Aristóbulo, hay muchas dudas y un gran debate en torno a esta propuesta que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La primera duda que hay es en torno a quiénes votan, cómo votan. Puede ocurrir que un ciudadano para esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, porque es campesino, es estudiante, es joven y de repente es LGBT, vote 5 veces. ¿Por qué no se habla de una elección universal, directa y secreta para todos los constituyentes? O sea, muchas preguntas que hay, pero me gustaría arrancar por allí. Bueno, fíjate, tiene que haber duda, porque Bienvenido. no tiene todavía 24 horas que el presidente lanzó esa propuesta Pero de la anunció muchas constituyente cosas, ¿no? y yo creo que muy poca gente la estaba esperando, pues. O sea, frente a eso, tiene que haber duda. El presidente ha nombrado una comisión precisamente para como a recoger ideas, a reunirse, conversar con los distintos sectores, etcétera, y ha lanzado unas líneas, ¿verdad? En cuanto a eso que tú has señalado, el presidente ha dicho que quisiera que la constituyente fuese, ¿verdad?, tanto territorial como sectorial. Es decir, que sujetos sociales, ¿verdad?, que hoy existen, puedan expresarse como parte de lo que siente como organización social, pero al mismo tiempo la representación territorial. Es decir, que tenga los dos componentes. Ahora estamos discutiendo, ahora es cuando se va a reunir, la comisión fue convocada hoy por primera vez para sentarnos y a tener el cronograma con quienes vamos a conversar, escuchar, recoger ideas, etcétera. ¿Cuándo se publica el decreto como tal? Bueno, el decreto lo firmó el presidente ayer, ¿no? Con el decreto de convocatoria. ¿Cuándo se van a conocer las bases, por ejemplo? Las bases hay que presentarlas al Consejo Electoral. Y parte de la elaboración de las bases es esta apertura de diálogo y de conversación con todos los sectores. En esa comisión constituyente hay personas que no forman parte del chavismo como tal, que no, es una comisión presidencial. El presidente nombró una comisión que recoja, que oiga, que converse, que dialogue, que converse con todos los sectores. Yo recuerdo que cuando Chávez designó la comisión constituyente estaba, por ejemplo, Osvaldo Valdés Paz, que no era, Ricardo Conbella, que tampoco era chavista, incluso había estado en la COPRE, ¿no? Claro, era una circunstancia distinta. Ahora, Aristóbulo, fíjate, ¿por qué es necesaria una constituyente hoy? ¿Esta constitución ya no le sirve al gobierno? Mira, no se trata de hacer una nueva constitución, se trata de buscar una apertura, ¿verdad?, que conduzca a la paz, Vladimir. Aquí hay realidades que estamos viviendo todos, y todos lo sabemos, y es necesario, ¿verdad?, el diálogo es fundamental. Bueno, no se ha aceptado, no se ha podido materializar, se ha impedido, se ha negado. Entonces, ahora, para mí, esta convocatoria que ha hecho el presidente es un diálogo superior por la paz, es una instancia de diálogo superior por la paz y que nos permita a nosotros, ¿verdad?, de alguna manera, que las cosas se solucionen no en una confrontación entre los venezolanos, no en una especie de guerra civil que justifique la injerencia extranjera. Es necesario buscar una instancia donde podamos decidir las cosas. Y la constituyente en este momento es la instancia, yo diría que es una ventana táctica, como lo llamaba Chávez, es una salida. Pero cuando uno lee, y cuando discutimos la elaboración de una nueva constitución y la convocatoria del proceso constituyente como tal, pues quedó claro que cuando se convoca una constituyente, cuando se convoca el poder originario, básicamente es para la redacción de una nueva constitución o para modificar sustancialmente la constitución. Puede ser cambios en la estructura del Estado, perfectamente. Aquí tienen que haber cambios, tienen que haber ampliación, extensión. Por ejemplo, nosotros tenemos, lo primero que yo veo es la paz, lo primero. En segundo lugar, mira, desde el punto de vista económico, por ejemplo, nosotros estamos en una situación postrentista. La situación económica es totalmente distinta. Necesitamos una economía por renta petrolera. Ese modelo económico es parte de los cambios que debe haber o de extensión que debe tener la constituyente. Los logros sociales que se han conquistado se le debe dar rango constitucional.
¿entiendes? Los nuevos sujetos que han aparecido, los nuevos sujetos sociales, deben tener rango constitucional. O Fíjate, es que el CLAP no puede tener rango constitucional, o es que no puede tener rango constitucional. A mí no me constitucional. gustaría un CLAP constitucionalizado porque eso implica que se prolongue en el tiempo. El CLAP no hay que era para un solo momento, pues para una coyuntura. Sí, pero la estructura organizativa del CLAP es muy importante. Cuando tú tienes un jefe de calle y la estructura toda organizativa del CLAP debería tener rango constitucional. Eso es un debate interesante. Porque, bueno, es parte del debate. Una constituyente para debatir. Porque fíjate tú. Una constituyente para debatir. El Consejo Comunal no debe tener. Voy a tener derecho constitucional a una bolsa de comida mensual. No es una bolsa de comida. El CLAP no es la bolsa de comida. Es la estructura organizativa para garantizar la distribución, ¿verdad? Y la producción en manos del pueblo, organizado donde vive. Eso es el CLAP. Bueno, que se expresa en una coyuntura con una bolsa o con una caja o lo que sea, eso es otra cosa. Pero el CLAP es la estructura organizativa. Ahora, Aristóbulo, fíjate, cuando tú hablas de los sujetos sociales, ¿no? Aquí te decía que las comunas, te decía que los consejos comunales. Pero fíjate, ¿cuántas comunas hay en Venezuela? ¿Cuántos consejos comunales hay? Su forma de elección, ¿cuántos consejos comunales legitimados y validados, controlados o con electores que no son controlados existen? ¿A qué me refiero? Se está hablando de una parte de esa constituyente que sería convocada por esa vía. Los trabajadores, los sindicatos, las federaciones, todo sujeto. Pero fíjate tú qué cosa tan curiosa, que el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia han frenado la elección de muchos sindicatos, de federaciones, de gremios. Yo no sé cuántos años tiene vencida, por ejemplo, la Federación Médica, por ponerte un caso. O elecciones de sindicatos muy importantes en el país que hace años no se hacen. Pero no están vencidas por el gobierno. Bueno, están vencidas por una decisión del Estado. Están vencidas porque no se han querido hacer las elecciones. Y todo eso debe ser parte de la conversación. Ajá. Pero lo esencial que ha planteado el presidente es que tenga los dos componentes, el componente territorial y el componente social. ¿Qué garantía tienen los ciudadanos de que ese componente territorial no va a estar cocinado o controlado por el gobierno? Pero si es el voto universal, directo y secreto, es un voto secreto, la gente va a votar. Eso no es que lo van a poner a dedo ni es de segundo grado. En Estados Unidos es como de quinto grado y la gente confía. Bueno, eso es Estados Unidos. Aquí no. ¿Cómo va a ser, por ejemplo? Aquí con el voto. ¿Cómo es eso que un grupo de constituyentes va a votar solamente? O sea, los estudiantes van a votar por su constituyente, los médicos van a votar por su constituyente, los deportistas por su constituyente, los militares por su constituyente. Mira, aquí lo único que casi lo logramos fue con los indígenas. Y no se logró del todo. Porque no indígena elige indígena. Pero sería importantísimo que así como nosotros tenemos un constituyente o por el Estado Apure, los indígenas de Apure tengan su constituyente. ¿Por qué no funciona para hoy el modelo de elección de constituyente del año 99? Porque en el año 99 no estaban conformados los sujetos, eran pueblo todos. Pero no existían las organizaciones que existen hoy. Ahora, Aristóbulo, fíjate tú, el artículo 63 de la Constitución dice que el sufragio es un derecho, se ejercerá mediante el voto, elecciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional. ¿En qué medida ese modelo de constitución o de constituyente que ustedes proponen se va a parecer a esto? Universal, directo, secreto. El voto igualito, Vladimir. Igual. Y la proporcionalidad está en los sujetos. ¿Cuántos campesinos hay? ¿Cuántos pescadores hay? ¿Y quién va a controlar la cantidad de campesinos que hay? ¿Quién va a decidir si este señor es campesino o no? Hermano, eso es parte de la discusión, Vladimir, eso no está escrito. Eso es parte de la discusión. Para eso se nombró una comisión que converse con todos. Tú eres ministro de las comunas, por ejemplo. ¿Cuántas comunas hay organizadas en Venezuela? Más de 1800. Ajá. ¿Y cuántas comunas debería haber? Pues debería haber mucho más. Ajá. Y si se convoca una constituyente, ¿se va a hacer con base a las que existen solamente? Pero es que los constituyentes no van a ser electos solo por comunas. Las comunas que existan van a estar representadas. Los sindicatos que existan van a estar representados. ¿Qué garantías hay de que va a haber libertad para todos los trabajadores están sindicalizados. Para todas las comunas. No todos los trabajadores están sindicalizados. Bueno, es un problema, más del 90% no están sindicalizados en Venezuela. Exacto, pero los que están sindicalizados, ¿verdad? Merecen tener una representación. Pero es antidemocrático si es una minoría la que está sindicalizada. Termina siendo antidemocrático el mecanismo, Aristóbulo. Mira, Vladimir, claro que hay que hacer un esfuerzo porque sea lo más democrático. Y cuando tú lo haces solo territorial, ya es democrático. Tú le das más carácter, le profundizas el carácter democrático en la medida en que los sectores sociales se expresan para que defiendan en la constituyente sus intereses. Vamos a hacer una pausa. Al regreso me gustaría saber, Aristóbulo, si lo que se busca es ganar tiempo, eludir las elecciones regionales y de alcaldes. Porque si el argumento que valió para no hacer el referéndum revocatorio es que
Para no hacer las elecciones regionales, fue que el revocatorio fue solicitado por la oposición, ¿puede valer este argumento para no hacer elecciones este año? Eso me lo vas a responder al regreso. Ya venimos con Aristóbulo Isturi, tenemos un tuit por aquí también para el ministro Aristóbulo Isturi. ¿Por qué no hacen un referendo consultivo para saber si la ciudadanía quiere la constituyente? También buena pregunta y muy pertinente. Marco Cordero. Ya venimos con Aristóbulo Isturi. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una con Aristóbulo Isturiz, ministro de la Comuna, pero a ti te dicen Aristóbulo. Así es. Ministro, no ministro. Hay un tuit pendiente por aquí de Marco Cordero, pero yo antes te hacía una pregunta y tiene que ver con el hecho de que si se dijo el año pasado que no se pudo hacer la elección regional porque la oposición se empeñó en el referéndum, la salsa que es buena para el pavo puede ser buena para la pava de este año, que el gobierno está convocando una constituyente y por supuesto constituyente mata elección regional. Respondo las dos preguntas con mucha y esta, calma. De Marco Cordero, ¿por qué no hacen un referendo consultivo para saber si la ciudadanía quiere la constituyente? Le respondo al amigo Marco. Mira, Marco, la vez pasada se hizo un referéndum, lo hizo Chávez, porque la Constitución no contemplaba la figura de la constituyente. Pero hoy esta Constitución dejó abierta la convocatoria a la constituyente. Aquí está contemplada. Tú ves el artículo 347, 348. No, ahí están los tres artículos que te plantean la necesidad. Tú no es necesario convocar a referéndum. El pueblo venezolano es depositario del poder constituyente originario. Eso no lo decía la Constitución anterior. Y por eso Chávez tuvo que ir al Tribunal Supremo que le diera una interpretación y después tuvo que ir al referéndum para que se aprobara la constituyente. Y para que eso no volviese a ocurrir, se dejó como una de las instancias, ¿verdad?, que puedan ser convocadas en un momento. Y en el 384 dice que la iniciativa de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente de la República, podrá tomarla la Asamblea Nacional, podrá tomarla los consejos municipales, etc. Ajá. Qué bueno. ¿Y qué pasa si la Asamblea Nacional hoy decide convocar una constituyente de otras características? Y no lo logró. Ajá, ya lo intentó. ¿Por qué no lo logró? Ya lo intentó porque no tenía los 2/3. Porque no se han elegido los diputados. Pero no lo tenía. Pues ese es el problema, pero ese es un problema que está ahí, es un problema político que está ahí. Ahora, una cosa es la convocatoria de la constituyente. Es fíjate, correcto que el artículo 347 establece eso, negro, pero fíjate, un detalle. Las bases, las condiciones. Okay, tú y yo vamos a decidir un juego de béisbol. Está bien, pero las bases se crean. Y para crearla hay una comisión que va a discutir y va a conversar. Esas bases se van a someter a la población también. Cuando tú te sientas aquí y ves las bases y discutes, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, tú podrás tomar una decisión. ¿Y eso va para pero no de antemano. ¿Se va a consultar a la gente o no sobre la base? Mira, el presidente Maduro dijo consultar con todos los sectores. Pero referéndum, por ejemplo, sobre las bases comiciales. Pero vamos a conversar con todos los sectores para que se construyan colectivamente. No digas desde ya que no. Porque las bases, pero discute primero las bases y propon bases. Haz tu propuesta de base, ¿entiendes? Y eso no te lleva ya a, sin sentarte, sin opinar, sin decir nada, a negar la constituyente. Lo que pasa es que eso se ve... Tú hiciste una segunda pregunta que no quiero que me quede en el aire, ¿no? Ajá, te hice una pregunta, pero es que tocaste un punto que es básico, que tiene que ver con la manera como se convocó antes la constituyente y cómo se convoca ahora. Claro, ¿a qué me refiero? Claro. Hubo dos preguntas. Una, ¿está usted de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Sí o no? Y la otra pregunta tenía que ver con... No, decía ¿para qué? ¿Para qué? Exacto. ¿El para qué? Decía ¿para qué? ¿Para qué? Eso es muy importante. ¿ves? Entonces, fíjate. Y eso son parte de las bases. Pero es parte de las bases. Ahorita el presidente no lanzó las bases. El presidente no ha lanzado las bases. Ok, pero esas bases van a ser consultadas con las bases, el referéndum, ¿sí o no? Lo primero que vamos a hacer es consultado con los distintos sectores sociales, en primer lugar, y construir una propuesta de base. Cuando tenga la propuesta de base, hablamos de las bases. Tú me invitas a un programa para discutir las bases, pero ahorita no. No te me adelante. Ahorita vamos a discutir si la constituyente es viable o no es viable. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Hay que adelantarse porque hay mucha desconfianza sobre la propuesta. No, pero bueno, problema de confianza. Estás hablando conmigo, estamos hablando los dos. Estamos hablando los dos. Lo que pasa es que el presidente hizo un conjunto de anuncios ayer que generan desconfianza, por lo menos en mi opinión. No, el presidente lanzó temores y mucha dudas. claridad, porque al mismo tiempo nos dijo, designo esta comisión y les pido que dialoguen con todos los sectores. Y nosotros vamos a buscar de conversar con todo el mundo. Con todos, absolutamente con todos. Ahora fíjate, Vladimir. Ahí está metiendo está metiendo la Asamblea Nacional. La segunda pregunta que hiciste, ¿cuál fue? La segunda pregunta que te hice, o la pregunta que yo te había hecho inicialmente, tiene que ver con el objetivo de esto.
es ganar tiempo, es que no se hagan las elecciones regionales este año, es que no haya elecciones presidenciales, es extender el periodo a Maduro. Tú me dijiste, vamos a desglosarla. Tú me dijiste, las elecciones no se hicieron porque era el referéndum. Eso fue lo que dijo el CNE, no lo dije yo. Fue el referéndum, no podían haber las dos al mismo tiempo, escogieron el referéndum. Bueno, yo creo que el CNE puede mastigar y comer chicle. Escogieron el referéndum, hermano. Y caminar. Escogieron el referéndum y no se dio, punto. Ahora tenemos, en este momento, están los partidos legalizándose y tal, ¿no? Todo el mundo resolviendo su problema, ¿no? Ajá. Y ahora le mete la constituyente, entonces menos tiempo hay de hacer elecciones, ¿o sí? Pero es que Maduro fue el primero que dijo que estaba interesado en las elecciones. ¿Tú has visto la reacción frente a las elecciones? ¿O ha habido actitud positiva frente a las elecciones regionales? Bueno, la oposición no ha habido actitud positiva. La oposición está pidiendo elecciones generales. Asúmelo. ¿Y por qué generales si Maduro no se le ha cumplido su periodo? ¿Por qué va a haber elecciones presidenciales? Bueno, pero si se propone una constituyente, se puede proponer unas elecciones generales. ¿Cuál es? Eso es una generosidad del presidente. El presidente está planteando la constituyente como una alternativa por los hechos violentos, ¿vale? Para evitar muerte, para evitar confrontación. ¿Tú le puedes garantizar hoy al país que esa propuesta constituyente no es para que el presidente Maduro se dé un periodo de gobierno mucho más allá del 2018, por ejemplo? El presidente no tiene por qué hacer un periodo más allá del 18 porque la Constitución le establece su Pero periodo. Una constituyente puede cambiar la Constitución, puede establecer una disposición transitoria, se prolonga el periodo del presidente de la República. ¿Puede decirlo o no? Pero mira, Vladimir, la constituyente la pueden ganar ustedes o la podemos ganar nosotros. No, ustedes no, yo no soy parte Bueno, la pueden ganar los compatriotas de la oposición o la podemos ganar nosotros. La constituyente no te está diciendo que ya nosotros tenemos la constituyente. La constituyente es un tremendo riesgo para todo el mundo, desde el punto de vista de que nosotros tenemos el poder hasta el 2018. Pero hay la presunción de Maduro que ya, presidente hasta el 2018. de que hay un escenario controlado de 250 constituyentes que van a ser elegidos de una manera distinta al resto. Y eso genera duda. No te genera ninguna duda. Tú tienes el mismo territorio del país, todo el país. Y dentro de ese territorio vive la misma gente. Entonces, vamos a ver una porción, ¿verdad?, territorial y una porción que tenga que ver con los sujetos sociales que existen y que luchan y que viven todos los días, o los vas a negar. ¿Tú le vas a negar a los trabajadores el derecho a tener un vocero en la constituyente? No, pero los trabajadores son todos, no necesariamente los que están afiliados a los sindicatos de la Central Bolivariana, por ejemplo. Pero no tiene que ser lo de la Central Bolivariana, todo el que esté afiliado. Todos los compatriotas por ejemplo, de la CTV en el caso de las comunas, que tú eres el ministro de las comunas, Aristóbulo, bueno, tú dices que hay registrado 1.800 y tantas comunas. Ahora, ¿quién controla esas comunas? ¿Cómo fueron electas esas comunas? ¿Quién hace el registro de esas comunas? Tú tienes el derecho. ¿Quién va a visualizar eso? ¿Quién va a observar eso? Tú tienes el derecho a verlo, tú tienes el derecho a lo que tú quieras, pero las comunas están en las comunidades, no están en el bolsillo ni están en una casa de partido. Las comunas están en las comunidades. Los consejos comunales están en las comunidades. Que de paso las comunas no están en la Constitución como tal, expresamente. Bueno, una de las cosas de expansión de la Constitución debe ser constitucionalizar las comunas. Pero después que hagas una reforma constitucional, no antes, ¿no? En la constituyente, te estoy diciendo que uno de los objetivos de la constituyente, cuando tú me dices hasta dónde puede ir la constituyente, bueno, yo te digo a ti, constitucionalizar los nuevos sujetos sociales. Ajá. Ahora, tú hablabas de la paz, Aristóbulo, que es un tema que, bueno, a mí me es muy, creo que es el tema muy cercano, central. Para mí es muy central, muy cercano ese tema porque yo quiero paz en mi país. Ahora, paz sin justicia no es paz. ¿A qué me refiero? Tienes una situación de presos políticos, tienes una situación de inhabilitados, tienes una situación donde el derecho a la protesta se ejerce, pero ciertas condiciones aplican. Hay unos que pueden llegar al centro, otros no pueden llegar, unos marchan y no les echan gas, otros sí les echan gas. Esa es una situación que tenemos. ¿Cómo se resuelve eso? Oye, no ponga la situación en blanco y negro, porque así no se puede hablar. O sea, no me ponga la situación en blanco y negro. Aquí hay unos presos políticos, aquí hay presos. No hay preso político. Aquí hay preso, aquí no hay preso político, chico. Bueno, esa es tu opinión. Y la tuya, ¿no? Es que hay preso político. Sí, bueno, claro. Ajá, porque tú estás poniendo que el gobierno malo agarró un poco de angelito y los metió presos. Bueno, mi papá estuvo preso en la dictadura, estuvo preso en la democracia y seguramente dirían que no era preso político, que era un saboteador, pues. Bueno, yo no sé, yo lo que te quiero decir es que todo el que está preso, Vladimir, pasó algo. Y todo eso... No hay preso de conciencia en Venezuela. No, yo lo que creo que debe haber diálogo. Y que todas las cosas políticamente se pueden tratar políticamente. Pero una cosa es la confrontación política, que te puede llevar a sentarte, mira, y a ver caso por caso, y a ver los casos y a discutirlo. Eso es viable en una democracia. Lo que no es viable es a tiro entre nosotros. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Eso no es viable. Entonces, por eso el presidente ha insistido tercamente en el diálogo. No le puedes negar a Maduro que ha insistido en el diálogo. Yo no creo en el diálogo, no quiero el diálogo, porque hay un plan, Vladimir, hay un plan, tú sabes que hay un plan. Bueno, que cada quien tiene su plan. Bueno. El gobierno tiene su plan, la oposición tiene su plan. ¿Qué quieres tú? Que nosotros nos crucemos de brazos y nos dejemos matar.
No, yo no he dicho y que el plan eso, funcione. Yo no he dicho pero, eso. Pero bueno, si no es eso, hay que hacer Lo que esfuerzo. el plan mío es este que está aquí. El plan, el plan es dialogar. El plan es la Constitución. Bueno, el diálogo está contenido en la Constitución. No lo acepto. Elecciones regionales están contenidas en la Constitución. No las quiero. ¿Quién no la quiere, el CNE? No, porque hay gente que quiere todas las elecciones, todo, o todo o nada. Por cierto, esa pudiera ser una salida que se contara a todo el mundo. ¿Y por qué? Bueno, si Maduro llega hasta el 2018. Ajá. Cada quien tiene su fecha. Tú no dices que tú te guías por esto. Claro, yo me guío Si te guías por esto, Maduro llega hasta el 2018. Ahora te pregunto, ¿tú convocas una constituyente y mañana puede esa constituyente decidir que la asamblea quedó cesante o no? No. ¿Qué garantías tienes tú eso si la asamblea es, digamos, originaria y tiene toda esa plenipotenciaria? Puede ser, pero todo eso es conversable, Vladimir. Por eso yo te digo que cuando Maduro convoca una asamblea nacional constituyente originaria, está convocando a un diálogo superior por la paz. Interprétame eso. Bueno, vamos a ver que tú le pongas fecha hoy a la convocatoria que le vas a hacer a Julio Borges. Julio, pendiente, vamos a hacer la pausa. No, claro. Que lo va a convocar, Elías lo va a convocar, Elías preside la comisión, Elías va a convocar a todo el mundo. Vamos a hacer la pausa y ya hablamos de eso. Ya venimos con Aristóbulo Lituri. Bueno, hay mucha participación de la audiencia, pero tú decías, Aristóbulo, que es mejor hacer la constituyente que caerse a tiro. Claro. ¿Verdad? Decías eso. Yo te pregunto, entonces, hoy el dilema es constituyente o muerte. Pero eso es lo que está ocurriendo, Vladimir. Está imponiéndose la violencia, no hay interlocutor político. Es pura violencia, tiros, asesinan gente, matan gente, esto, lo otro. ¿Qué pasó? Seguimos en eso. Ahora, la violencia no nace de la represión, la gente va a reaccionar. ¿Qué quieres tú? Que la gente de chavista salga a la calle a responder con las mismas cosas. ¿Tú crees? Fíjate. ¿Tú crees que yo no creo que eso deba ser. Si eso es una guerra tú sabes civil, muy bien que eso hay que impedirlo. El presidente Maduro, por ejemplo, el que presidente ha sido un militante de la habla paz, de crear unas milicias, de armar con 500.000 fusiles a ciudadanos. Por ejemplo, lo dijo el presidente, no lo dije yo. Está bien. Está bien. Ese es un buen mensaje para la paz. Bueno, la paz se construye. La paz no es un deseo pero nada no más. Sobre el fusil, la paz se construye con diálogo. organización, la paz se construye con conciencia, la paz se construye con movilización. Todas las movilizaciones que nosotros hemos hecho es por la paz. Eso es trabajar por la paz. Y son movilizaciones alegres, movilizaciones que no destruyen las cosas, que no matan a nadie. Se puede, eso es parte del trabajo. Todas esas movilizaciones que hemos hecho nosotros. Pero hay un sector de la población, Aristóbulo, que cuando sale a marchar encuentra que no tiene permiso para ir al centro de la ciudad, encuentra que la reciben con gas lacrimógeno. Y bueno, vimos por ahí, por ejemplo, un tuit de Jacqueline Faría que dijo, ojalá, bueno, que se bañen sabroso en el Guayna. Ojalá, Vladimir, ojalá todas las manifestaciones fueran de verdad manifestaciones pacíficas. Tú sabes perfectamente a qué me refiero. No estamos hablando en chino ni estamos hablando en español. Pero, por ejemplo, una marcha que fue a la conferencia episcopal, ahí no pasó nada. Y se dio. Ajá. Y se dio. Pero las otras, cuando las reprimen, se genera la violencia. Se dio y no pasó nada. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que la represión genera violencia. No, y ha habido varias de esas, ha habido varias que no ha pasado nada. Ajá. ¿Y por qué no pasa nada? Porque se dan normalmente, porque aquí nadie está cazando una manifestación para caerle a tiro, chicos, ni caerle a bomba. Bueno, pero muchas veces hemos visto grupos colectivos que van a las manifestaciones a sabotearla. Tú nunca has visto a alguien lanzando una bomba, que yo no justifico nada de eso, pero tú no puedes pensar que una gente va a lanzar una bomba para desbaratar una manifestación. Bueno, por ejemplo, ayer la bomba es una reacción. Olivares le pegaron una bomba lacrimógena en la cabeza. Alguien que va a destruir un edificio, que va a romper un carro, que va a quemar el carro a alguien, etcétera. Hasta el defensor del pueblo se quejó de que lanzaran desde un helicóptero bombas lacrimógenas a los manifestantes. No hubo bomba del pero el defensor se quejó. No lo repitas, pero lo dijo el defensor Tarek William. Pero no es verdad. Entonces mintió Tarek William. No es verdad. No hubo bomba de helicóptero. Ahora, sí ha habido bombas que han impactado a ciudadanos en el cuerpo. Y cuando la bomba es para dispersar, no para impactar. Ahí está el caso del diputado José Luis Olivares que le reventaron la cabeza ayer. Entonces, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con el llamado a la paz, pero eso pasa por controlar que cada quien controle sus locos, ¿verdad? Si tú tienes gente que va a una manifestación
va armada. ¿Tú no has visto una manifestación de nosotros, Vladimir, donde hayamos roto una cosa, un edificio? Pero bueno, si tienen todo el permiso para marchar, ustedes no tienen problema. El problema lo tiene un sector de la sociedad que no puede, que no tiene permiso en igualdad de condiciones. Ese es el problema central. Sí tiene permiso, pero para hacerlo en paz, Vladimir. Para hacerlo en el este, no para en el hacerlo centro en de la paz, ciudad. para hacerlo en paz, para hacerlo en paz. Ahora, una señal es precisamente que sea igualitario el derecho a la manifestación, por ejemplo, que no lo es. Aquí hay derecho a la manifestación. Pero no es igual. Ciertas Tú viste que fueron a la conferencia episcopal y la gente marchó tranquila. Ajá, ¿por qué no pueden ir a la Defensoría a entregar una carta? Porque no van a ir a entregar una carta. ¿Cómo sabes tú? Bueno, Vladimir, porque un gobierno gobierna. Un gobierno tiene inteligencia, sabe cuándo una cosa va a ser, cuándo una cosa no va a pasar. Bueno, eso es lo que dificulta, creo yo, Aristóbulo, la posibilidad del diálogo aquí. Bueno, pero no, y lo que dificulta es que no hablemos con franqueza. A eso me refiero. Hay que hablar con mucha franqueza. Nosotros ninguno de nosotros va a estar en contra de una manifestación, chico. Va a estar en contra de una marcha. Ninguno, por principio, no puede estar. Pero sí, oye, si vas a quemar un autobús, vas a quemar un carro, vas a quemar una escuela, vas a destruir un liceo, vamos a permitir que destruyan el CNE. Ahora, fíjate tú, ha habido las manifestaciones que hemos visto, las convocatorias que ha hecho la oposición han sido convocatorias de ciudadanos y la absoluta mayoría de los ciudadanos va a una marcha, no va a la mayoría, no va a eso. Ahora, eso es verdad, la mayoría tú, no va. ¿Entiendes? Eso es verdad. Ahora, cuando tú reprimes, cuando tú impides el paso, cuando tú lanzas gas lacrimógeno sin que haya pasado nada, pues hay gente que seguramente va armada de su Mira, si lanzan un gas lacrimógeno porque no haya pasado nada, pero eso nunca ha ocurrido. ¿Tú crees que no? Yo te juro por mi madre que no. Bueno, yo creo que habrá mucha gente que piensa distinto. Claro que hay gente que piensa distinto, pero tú no viste cómo se dicen las cosas y cómo se repiten cosas y se repiten cosas que son y no son y se convierten en verdad. Ahora, yo estoy hablando con Vladimir, estoy hablando con Vladimir. Ahora, yo estoy hablando con Vladimir, lo que estamos haciendo por televisión. Yo estoy hablando con Vladimir. Yo estoy hablando con Aristóbulo. Ahora, fíjate, yo no he ido a esa marcha porque yo no soy militante de la oposición. Pero sí tengo mucha gente muy cercana que ha ido y ha visto eso que yo te estoy diciendo. Nunca va a haber una bomba lacrimógena antes de que pase algo. Bueno, eso ha pasado todos estos días. No, chico, no ha pasado. Claro, pasa que tú no has ido. No ha pasado. Disfrázate y vea una para que tú veas. No, hermano, mira. Pero en todo caso, más allá de eso. No tenemos puestos de control para estar viendo las cosas. Ha habido muchos heridos, mira, detenidos. Hay muchos detenidos, Aristóbulo. Entonces, en ese clima, por ejemplo, tú dices, hablas de diálogo y de paz. ¿Cómo puedes ir a un diálogo, por ejemplo, cuando hay detenidos, por ejemplo? Cuando no hay garantías de que se ejerza equitativamente. Porque los diálogos van cuando las cosas han avanzado, ¿verdad? Y no se encuentran. Entonces, la gente sensata de lado y lado ¿Qué garantía le das tú a la oposición de que esta vez el diálogo no va a ser para ganar tiempo, por ejemplo? Bueno, la oposición misma se dará cuenta. Si yo no voy a utilizar en una situación como esta en que está el país, nosotros vamos que si buscar ganar tiempo, buscar ser más vivo que el otro. No, vale. Lo que hay que sentarse con franqueza y ver las cosas. Hay que sentarse con mucha franqueza pensando en el país. En la propuesta del presidente Maduro está pensando en la paz. ¿A quién ves tú como interlocutor en la oposición, Aristóbulo? A los que se dispongan. Yo no descalifico a ninguno. Yo no descalifico a nadie. La coyuntura es que te va a decir en un momento determinado quién se dispone a conversar, de verdad, y que tenga ascendencia y que lo que él va a hablar lo van a oír y lo van a escuchar y le van a parar y lo van a atender, lo van a discutir. ¿Ustedes a veces no le han dicho al presidente alguna vez que quizás la manera como él se refiere a algunos dirigentes de la oposición no ayuda al diálogo? Pero bueno, que no han dicho de Maduro, Vladimir. Pero es el presidente. Vladimir, pero tú te pones, porque precisamente es el presidente de la República. Bueno, precisamente da el ejemplo, ¿tú no crees? Tú te pones algunas veces como si estuvieras en otro país y estás llegando hoy. No, tú en Venezuela. No, estás en Venezuela, hermano. Más de lo que han dicho del presidente Maduro no se lo han dicho a nadie, ¿no? Yo coincido con lo que tú planteaste cuando fuiste candidato a alcalde la primera vez, Aristóbulo. Por un gobierno diferente. Yo quiero que el gobierno sea diferente, que actúe de manera distinta. Claro, todo el mundo quiere un gobierno distinto. Todo el mundo quiere un gobierno diferente. Maduro ha hecho un gran esfuerzo. Claro que ha hecho un gobierno diferente. Cuando tú ves cómo ha atendido en la situación económica difícil que ha tenido el presidente, no ha dudado en escoger el apoyo y direccionar los recursos para los más débiles, para los trabajadores. ¿Y por qué? ¿Ha sido así o no ha sido así? ¿Por qué? Pero dime, ¿ha sido así o no ha sido así? Bueno, yo creo que eso es discutible. Ahora, pero fíjate, ¿Cómo que es discutible? Por ejemplo, ahí está la gente. ¿Por qué las encuestas, vamos a los números, evalúan negativamente al gobierno? ¿La gente no ha entendido al presidente Maduro? No, es que hay factores. El factor económico ha sido de un gran peso. El presidente, mira, estaba quizás la guerra económica ha sido, la peor guerra económica ha sido no tomar las decisiones que hay que tomar. Ese es tu punto de vista. Una opinión, estoy diciendo quizás. Sí, porque el decreto de Obama tiene que ver con eso o no tiene que ver con eso.
El dólar today tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. Ustedes es una siguen política peleando o con no es Obama una y el política. presidente de Estados Unidos es Trump. No, escúchame. La baja de los precios del petróleo tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. Aquí bajaron de más de $100 el barril a 20. Y llegó un momento que lo vendimos por debajo de lo que nos costaba ¿Y por qué no se producirlo. previó esa situación? No, que no, que se se previó, ahorró. si eso se lo hubiese presentado cualquier presidente en un momento determinado. Aquí tuvo profundidad. Revisa tú los fondos de reserva que tienen todos los países petroleros. Revisa profundidad contra Maduro. Porque es que la baja de los precios del petróleo tampoco fue inocente. Yo digo que el gobierno... La baja de los precios del petróleo tiene una direccionalidad. Tenemos que hacer una pausa, pero... Yo te estoy señalando a ti, mira, Maduro ha aguantado todo eso, dólar today, la baja de los precios del petróleo, el decreto de Obama, ¿verdad? Tú que eres un... La operación Tenaza. Negro, yo que te conozco. Tú que eres un tipo musical que te gusta la música, ¿verdad? Te gusta la salsa, te gusta el tambor, bueno, vienes de Miranda, ¿no? ¿Tú no crees, y con esto vamos a la pausa, que el presidente es como el DJ que pone la música y se baila el ritmo que marca el gobierno? Vamos a la pausa y ya venimos. Bueno, continuamos con Aristóbulo. Y para hablar con Aristóbulo hay que tener como 2 horas. Aristóbulo, yo te decía al comienzo del programa que, al comienzo no, al final de esta parte, que el presidente es como el DJ. Él pone la música y el gobierno marca el tono. ¿Tú te refieres al presidente como institución? El presidente, a eso me refiero. Independientemente de quién sea. El gobierno pone el tono de la oposición que lo va a confrontar. Claro, Laimí, pero eso tiene mucho que ver con las circunstancias políticas en las que le toque ejercer la presidencia. A Maduro le ha tocado muy difícil, porque la situación de la región, Venezuela no se puede ver aislada de la región. América Latina estaba así emergiendo como un continente ante la crisis del capitalismo mundial, estaba emergiendo, ¿verdad? Con un proceso de emancipación de la región. Y esto Estados Unidos la puso como un blanco. Y el liderazgo de ese proceso emancipador está ubicado en Chávez y en la Revolución Bolivariana. Y lo convirtió en un blanco de ataques fundamentales. Desapareció físicamente nuestro comandante Hugo Chávez, bueno, los ataques contra Maduro se han multiplicado. Y cuando el presidente Maduro está ejerciendo la presidencia, tú dices su papel de DJ que tú dices que tiene el presidente, bueno, no solamente está poniendo música para que la gente baile, no, sino que tiene que atender toda la embestida de la ofensiva imperialista y oligárquica que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro. Cuando tú ves el decreto de Obama, tiene su impacto, aunque tú digas que no. No, yo no he dicho que no. Bueno, tiene un impacto con el cerco financiero. Aquí se tienen, por ejemplo, 10 barcos de azúcar cruda y Maduro hace un esfuerzo por los recursos y los tiene y no tiene cómo pagarlo. Tiene que buscar terciar por allá con otros países. Ahora, ¿cómo se explica que Venezuela se endeudó y no hay un fondo de reserva? ¿Por qué el gobierno no ahorró? Pero ¿quién te ha dicho? Fíjate, Vladimir. ¿Sabes cuánto es la deuda? Tú sabes lo que ha resistido, pero tú sabes lo que ha resistido el presidente Maduro. ¿Tú crees que cualquier presidente hubiese resistido lo que ha resistido el presidente Maduro? ¿Tú crees que el dólar today, el efecto, el impacto que tiene el dólar today en la inflación, eso se hubiese resistido? Ahora, eso junto a una baja de precios petroleros. En Washington tumba el dólar, por ejemplo, un Bolívar Today en Washington tumba el dólar, por ejemplo, alguien con una página solamente, o hay causas más de fondo. Bueno, pueden haber circunstancias de fondo, porque tú haces eso en un momento en que tienes un cerco financiero, lo tienes en un momento en que el riesgo país, aún habiendo cancelado la deuda puntualmente, porque Venezuela ha cancelado su deuda, Venezuela había cancelado más de $60.000 millones en 20 meses. Pero y fíjate, sin embargo, le ponen un nivel de riesgo país, porque es que las calificadoras de riesgo obedecen a sus propios intereses, Vladimir, tú lo sabes. Ahora fíjate, mantuviste control de cambio, tú mismo dijiste que si quitabas el control de cambio, tumban al gobierno. Pero además de eso, represaste los precios, quebraron numerosas empresas, o sea, hay decisiones económicas que han sido equivocadas, que no tienen que ver con la guerra económica. ¿Tú no crees eso? No hay autocrítica suficiente. Creo que para ha habido, en la guerra económica tiene momentos, tiene impactos, ¿ves? Porque en el mismo marco de la guerra económica tú has visto al presidente Maduro entregándole dólares al sector privado. ¿Lo has visto? Todo el mundo lo ha visto, públicamente lo ha hecho. Bueno, y hasta se publicó una información que yo creo que tú me la aclares, porque se publicó una información de que hasta Citgo le dio $500.000 a Trump para la toma de posesión. Si Trump no, es el imperio, ¿cómo se le da $500.000? Eso no te lo puedo aclarar yo porque no tengo ninguna información de eso.
Pero yo lo vi en la prensa, ¿no? Incluso lo vi en Aporrea, que es una página... Si ves la prensa... Pero lo vi en Aporrea. No todo lo que veamos en la prensa es verdad. Ajá, ahora, cuando hablamos de personas serias. Claro, sí. Exacto, pero Aporrea no es... Así es. Aporrea no es una página del Imperio. Yo vine para Vladimir a la una. Okay. Yo estoy hablando con Vladimir. Ajá. Estoy hablando con Vladimir, por eso es que te hablo con mucha propiedad. Pues. Y está en Globovisión y aquí nos vemos todos. Así es. Bueno... Eso me gustaría que lo dijeras alguna vez. Bueno, pero fíjate tú, Germain Simanca, la constituyente, no soluciona el problema. Tú sabes que yo me sentí aquí con mi programa. Tú tenías tu programa blanco y negro. Blanco y negro con Carlos. Ahora es casi blanco. Negro con negro. Ahora fíjate, la constituyente no soluciona el problema económico y social del país, dice Germain Simanca. Es una maniobra del gobierno para ganar tiempo. Porque quieren ir a elecciones solo con una porción de la población, ignorando las peticiones de todo el pueblo, dice simplemente yo. Ricardo Bendaño, esto es lo que es una bomba de humo para frenar las elecciones. ¿Dónde están las elecciones? Héctor Pérez, Aristóbulo, no se esfuercen a explicar los disparates de esa constituyente chimba con más disparates de su imaginación. Varios comentarios de la gente. Yo respeto mucho lo que diga la gente. Yo sé que yo en eso soy respetuoso. Yo creo que la constituyente, ya te lo dije, para mí es una tremenda alternativa frente a la paz. Y creo que lo más grave que tiene Venezuela en este momento y lo más importante que requiere Venezuela en este momento es la paz. La convocatoria a los factores de la oposición. ¿Cómo debe ser? ¿Cuándo debe ser? Bueno, esta tarde, al salir de aquí, yo estoy convocado a las 2. El presidente de la comisión, que es Elías, está convocándonos para ver la agenda de trabajo que vamos a tener. Si se convoca a la oposición a conversar hoy, por ejemplo, y asistieran, a lo mejor no van a asistir, pero si deciden asistir, ¿pudiera llegarse a una negociación política en la cual incluso se descarte la constituyente o ya esa es una decisión tomada? Bueno, ya es una decisión tomada por el presidente, pero en política todo vale, pa. En política yo no me niego a conversar. Yo no me niego a conversar. Todo es conversable. Frente a la situación que tiene el país, lo más importante es la paz. El presidente ha lanzado la constituyente, ¿verdad?, como una ventana, una salida para la búsqueda de la paz. Y yo creo en eso, Por eso he dicho que la constituyente es como una convocatoria a un diálogo superior por la paz. Vamos a hacer una pausa para la parte final de este programa para que todo se vaya a su reunión y luego nos cuente de qué se está hablando en esa reunión. Bueno, espero que pueda volver pronto. Pero vamos a hacer la pausa y ya venimos para la parte final del programa con Aristóbulo Isturi, el profesor Aristóbulo Isturi. Bueno, continuamos con Aristóbulo Isturi en los minutos finales de este programa. Venezuela en contacto. ¿Dónde está la producción nacional CLAP? Todo importado. Tarda un mes hasta en llegar y pago adelantado. Mira, poco a poco nosotros vamos a ir sustituyendo esa caja. Tú vas a ver, precisamente tenemos ahorita, Vladimir, y te invito para que asistas del 4 al 7, exposición Venezuela, producción soberana. Venezuela, producción soberana. Vamos a trabajar con los 3 rublos de la gran misión abastecimiento soberano, con los 3 motores, el motor agroalimentario, el motor que tiene que ver con los fármacos y el motor industrial que toca sobre todo los artículos, ¿verdad?, de higiene personal y del hogar. Muy importante porque ahí vamos a demostrar todos los avances que hemos venido manteniendo y justamente allí vamos a ver, por ejemplo, el CLAP higiénico de producción nacional y vamos a ver cómo vamos a ir sustituyendo progresivamente el CLAP. El Demócrata 3. ¿Por qué dice que la violencia es de oposición si las armas las controla el gobierno? Los colectivos son del gobierno. Sería inocente responderte. Las armas las tiene el gobierno. A mí no, el Demócrata 3. A ti no. Las armas las tiene el gobierno. ¿A quién mató a la muchacha en el Táchira? ¿Quién mató a este muchacho? Yo no soy el 6 de ¿Quiénes asaltaron el materno infantil? Para mí lo máximo fue el materno infantil. Ajá. Ahora, todos los muertos que hubo son de la oposición. Yo no diferencio los muertos, Vladimir. Yo no diferencio los muertos. No, yo tampoco. Yo no los diferencio porque son venezolanos. Son venezolanos. Son venezolanos. Yo no quiero los más responsables muertos. Si yo defiendo la constituyente es porque no quiero más muertos. muertos. Quiero una instancia superior de diálogo por la paz. ¿Tú no crees que ha habido abuso contra los derechos humanos? Mira, todo el del gobierno que haya incurrido en exceso está preso o está castigado. ¿Tú puedes estar seguro? ¿Tú crees que todos? Todos los funcionarios han cometido todo el que ha cometido abuso, en eso el presidente Maduro es estricto, hermano. Estricto, y tú lo conoces, tú conoces a Nicolás. Pero fíjate tú que la propia fiscal general de la República ha dicho que ha habido violaciones al debido proceso. Bueno, entonces que actúe. Nadie le tiene. ¿Usted está bravo con la fiscal? Yo no estoy bravo con la fiscal, yo respeto mucho a Luisa. Ahora, lo que te quiero decir, actúe, no vas a decir, es como si yo digo, mira, es que tal el Consejo Comunal tal cosa. No, yo soy el responsable, no soy el ministro, pues. Aquí dice Angie Márquez, cuando la ambición de poder no te deja ver la realidad, hasta violas tus propias leyes. Basta de impunidad.
Basta de impunidad, yo digo eso. Yo estoy en contra de la impunidad. Bueno, ahí tenemos una coincidencia. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos en Venezuela Claro. es por impunidad. Ahora, ¿cómo haces tú para convencer Por eso yo creo que debe haber autoridad democrática. Ajá. Autoridad democrática. Yo creo que no debe haber. Y que no debería ser contradictorio. Como creo que debe haber movilización revolucionaria. Movilización revolucionaria, una movilización que respeta los derechos humanos, una movilización de principio, una movilización por idea. Tú me conoces a mí, Vladimir. Ajá. Yo contigo no tengo problema conversar porque tú me conoces. Otro podrá decir lo que le dé la gana, pero tú me conoces perfectamente. Bueno, y porque te conozco, te planteo lo que te planteo. ¿Cómo haces tú para convencer a los venezolanos que se sienten excluidos hoy, que sienten que no tienen iguales derechos que otros venezolanos, para convencerlos de que esta vía de la constituyente es la que va a resolver los problemas aquí del país y que no va a ser un tapón para impedir más bien que se expresen los cambios que la gente reclama? Mira, frente a la opción que tenemos ahorita, la constituyente es una alternativa y es una salida. Yo estoy convencido y trataré de convencer a todos los que pueda, pues. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo, pues, y no lo voy a convencer porque es una profesión convencer a la gente. No. Es que yo creo que nosotros no podemos ir a una guerra civil en Venezuela. ¿Para ustedes es una tragedia perder el gobierno, Aristóbulo? No lanzáramos la constituyente. La constituyente no es una garantía de que tú vas a mantener el gobierno. Pero claro, si tienes ya 250 en el buche, no quedo 250 en el buche, chicos, siéntate primero y vamos a ver las condiciones y vamos a discutirlas. El problema está en que se sigue matando a la gente, Vladimir. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, pero todo lo contrario. Bueno, entonces busquemos una instancia y esta es una instancia. El presidente Maduro ha dado una oportunidad para la paz, una gran oportunidad para la paz. Ojalá, ¿verdad?, los compatriotas que tengan responsabilidades en la oposición asuman su responsabilidad. ¿Ustedes estarían dispuestos a discutir los términos de esa constituyente con la MUD? Mira, Elías Agua esta tarde está convocando a la reunión. Allí vamos a ver la agenda y vamos a tratar de hacer el esfuerzo por conversar con todos los que tengamos que conversar, porque es el lineamiento del presidente Maduro. Si la mayoría de los venezolanos fueran consultados al referéndum hoy y dicen que no quieren constituyente, ¿ustedes aceptan eso? Pero ustedes siempre plantean lo que no está en la Constitución. Ustedes no, yo. Bueno, pues tú planteas lo que no está en la Constitución. Tú siempre me has dicho que no te sale en la Constitución. No, al contrario. La Constitución no tiene referéndum para que la gente quiera o no quiera. No, eso no lo tiene. Pero claro que lo tiene. Tú puedes hacer un referéndum consultivo, es una figura. Pero está en la Constitución, está bien, Aristóbulo, está bien. Que la firmamos Está bien, pero si la Constitución me da mi derecho a convocar. Ajá. Pero en vista de la situación política hoy, una situación excepcional, ¿por qué no consultar al soberano? Que el soberano resuelva los dilemas de la sociedad. Estamos convocando al soberano máximo. Estamos convocando, mira, al 387. 347. 347, clarito, Vladimir, mira. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. El pueblo de Venezuela. Ejercicio de dicho poder, se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso está contemplado hoy en la Constitución. Cuando el presidente Chávez llamó al referéndum es porque no estaba en la Constitución. Pero hay una figura que es el referéndum consultivo y se pudiera consultar sobre esto, por ejemplo. ¿Cree usted que es conveniente hoy una Asamblea Constituyente, sí o no? Por ejemplo, eso no es una pregunta que se puede hacer un referéndum consultivo de acuerdo a lo que dice esta Constitución. Tú no quieres ganar tiempo, pues. Tú no dices que no quieres perder tiempo. Bueno, precisamente para no perder tiempo. Para no perder tiempo. Porque si tú haces una constituyente de espalda al país, vas a perder tiempo. Vámonos directo. Aquí está en la Constitución. Vámonos al soberano. Pero ¿tú crees en la Constitución o no crees en la Constitución? Claro, pero en nombre de eso es que te lo digo. La Constitución lo dice aquí. Bueno, vamos a consultar si quieren o no constituyente. La Constitución lo dice. Yo digo que discutamos. Imparanicemos el debate. No descartes. Como hizo Emparan. No descartes la Constituyente antes de sentarte a ver cómo va a ser la fórmula, cuál es la forma, cuáles son las reglas. Sí, eso es lo que tienes que discutir. Eso es lo que hay que discutir políticamente. Bueno, tienen la tarea de convencer. Óyeme, y eso frena la violencia. Tiene que convencer a la oposición. Tienen la tarea de convencer a la oposición de que no es una trampa cazabobo. Mira, yo lo que tenga que conversar con la oposición, cuando tenga que conversar con la oposición, lo converso, Vladimir. Si vamos a evitar muertos. Yo haría cualquier cosa por evitar un muerto en mi país. Yo creo que tú también lo harías. Bueno, por supuesto. Ah, bueno. Si hay que hacer eso, hay que hacerlo. Hasta mi casa la pongo a la hora de una reunión entre ustedes. Hay que hacerlo, no hay problema. Hay que hacerlo. Aquí hay que hacer. Es más, aquí mismo. Aquí hay que evitar una guerra. Aquí hay que evitar una guerra civil. Porque la guerra civil es parte del plan para justificar la injerencia extranjera en Venezuela. Te voy a decir algo que escuché. Verdad. Te voy a decir algo que escuché en estos días. Todo conflicto comienza por la exclusión y todo conflicto termina con la inclusión. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro, por eso es que estamos hablando de nada menos que la convocatoria de una constituyente. ¿Tú has visto algo más incluyente que una constituyente?
Depende cómo me la presente. Y salió en verso. Gracias, Aristóbulo. Muchas gracias por haber venido. Oye, pero no me quería ir sin decirte yo que mañana el viejo cumple 100 años. Y gracias por recordármelo. Y me llevó, fue que me mandó para Cuba, ¿te acuerdas? A la escuela Lázaro Peña, a la escuela sindical. Lo recuerdo muy bien. Mañana, por cierto, gracias por recordarme que mañana se cumple 100 años de nacimiento de mi papá, Cruz Villegas. Y mañana por eso yo no voy a estar en vivo, pero grabamos un tremendo programa con Luis Vicente León que les recomiendo que no se lo pierdan. Mañana vamos a estar en Cuba, donde hay algunas actividades con motivo, pues el pueblo donde nació mi papá, Cuba, Estado Miranda, con motivo del centenario del nacimiento de nuestro papá, Cruz Villegas. Así que bueno, te agradezco mucho la referencia, Aristóbulo, y gracias por venir, ¿no?, al programa. Y espero que vuelvas a Vladimir a la Una. Esta fue tu casa mucho tiempo. Claro. De repente un día haces otro programa blanco y negro, así es. Bueno, dejamos ahora a la gente de Brújula Internacional, pero no va a estar Julio César Pineda, sino un bateador designado que es casi cuarto bate ya, Halim Naim. Será hasta mañana.